Ninjas de la vida hace cuestión de un año que me hice un test para saber si tenía buena genética, o más bien dicho, para qué tenía buena genética. Dando como resultado, sí, quería ver de dónde venían mis ancestros. Me hizo varios test genéticos para ver si se contradecían entre sí, porque tampoco estaba muy certero de que esto realmente funcionara. Pero claro, ¿cómo podían acertar que yo tenía alopecia, por ejemplo, o otras condiciones que en efecto digo, hostia, pues sí que me está describiendo sin haberme conocido, porque ni siquiera tienes que poner tu nombre real, solo haces una muestra de saliva. Daba a fondo una descripción de lo que estaba haciendo en el episodio 569 y de cuáles fueron mis resultados, que lo hice con la intención principal de ver cuáles eran los resultados genéticos musculares, aunque hay un montón de información que de hecho en ese test cada semana, cada mes aproximadamente se va desvelando más información, porque ya sabríais que en la genética hay tantísima información que incluso las empresas actuales solo te pueden descifrar menos de un 1% de lo que significa cada cosa. Entonces, con esta aplicación, tú te haces un test y van saliendo nuevas conclusiones de tu test genético con el tiempo. Entonces, claro, a nivel muscular me dio que lo mío era la explosividad y la resistencia. Un 20% de fuerza, creo que 40% de resistencia y el resto de explosividad. Y digo, claro, es que ¿qué pasa entonces si en vez de ir a entrenar, a ponerme en forma con 3 series de 8 repeticiones como los tíos medios del gimnasio, voy a entrenar enfocándome a lo que mi genética le gusta más, a potenciar? Al fin y al cabo, la multipotencialidad viene de esto, de potenciar lo que ya tienes y lo que te gusta y lo que ir en esa dirección al fin y al cabo. Pues fue a raíz de varios experimentos entrenando de esta forma y lógicamente de ver cambios sustanciales en mis cuerpos, bueno, no tengo más de un cuerpo, mis músculos y acumulando grasa también, la acumulación de grasa, cómo se distribuía de forma distinta o incluso salía esa acumulación de grasa, que en los últimos meses me han estado viniendo un chorrón de epifanías respecto a cuáles son los factores que nos ponen en forma. ¿Sabéis cuáles son los factores que tienen en común los cuerpos de esas personas que están mazadas, que están, no mazadas, pero fit, en forma y de forma natural? Porque es distinto ver un tío en el gimnasio haciendo estas 3 series de 8 repeticiones por ejercicio, un músculo a la semana, y dices, bueno, está en forma porque se pasa 2 horas cada día aquí, ¿no? Pero ¿qué pasa por esas personas que les gusta entrenar? A lo mejor lo hacen en casa o hacen la disciplina que a ellos les gustan y terminan teniendo cuerpos que dices, hostia, es que qué envidia, ¿no? Pues de esto os quiero hablar hoy, porque lo que me ha iluminado en los últimos meses no tiene nada que ver con la ciencia o con esa teoría de la ganancia de masa muscular de la que indagaba en el episodio 477, que sí, en ese episodio menciono a decenas y decenas de estudios, la teoría de ganar músculo, la teoría de la hipertrofia, pero hoy lo que vamos a hablar hoy es la observación, lo que llaman algunos la evidencia empírica, que suena más científico, pero no deja de ser la observación, la vista de pájaro, el sentido común. Me he dado cuenta que aquellos hombres, aquellos pocos hombres que tienen unos cuerpos estéticos, en forma, que están fit, tenían muchas cosas en común, ¿vale? Tanto si los conocí en el gimnasio, porque yo soy de estas personas que cuando veo una persona que parece natural y parece que está muy en forma, en el gimnasio, los gimnasios comerciales, cuando había estado más ahí, porque ahora intento entrenar el máximo posible al aire libre, voy ahí y hablo con ellos y digo, tío, que estás en forma. O sea, en el peor de los casos le estás dando un cumplido, ¿no? No es como, ¿qué pasa? ¿Qué tendrías que ponerte en volumen, ¿no? No es que le estés vacilando, sino que le dices, hostia, tío, estás en forma, ¿qué haces? Yo soy de estas personas que varias veces he ido ahí a preguntar qué comes, qué haces, cómo entrenas, cómo duermes, ¿no? Preguntarle cosas. O también en Sociedad Ninja, que hay muchas personas que entrenan de forma regular, lógicamente, porque nuestra mentalidad está un poco en el mismo sitio o quieren entrenar de forma regular, pero hay algunas personas de Sociedad Ninja que he conocido en personas, que he visto en persona o que cuelguen por ahí sus vídeos en el hilo que tenemos de diarios de entrenamiento donde compartimos nuestras maneras de entrenar, que digo, hostia, qué forma que están. O también con invitados del podcast, ¿no? O foros de internet. Ya sabéis que en este podcast invité a Power Explosive, quería invitar también a Bitman, que es una de las personas. Este par de personas son gente que cuando yo tenía 19 años empecé a querer
aprender sobre el mundo de la hipertrofia o de la musculación. Tuve una experiencia que ya he contado varias veces en este podcast en el que subí muchísimos kilos, aunque fueron de grasa mayoritariamente, y después los volví a bajar. Subí como 21 kilos y bajé 15 después, ¿no? Para demostrarme un poco, conocerme mejor, cómo respondía mi cuerpo a esto. Yo que siempre he estado bastante palillo. Y claro, yo frecuentaba muchísimos de estos foros de internet donde Bitman o Power Explosive pues compartían cosas. Power Explosive para aquel entonces aún no creaba contenido y se tapaba la cara, pero ya tenía un cuerpo increíble. Tanto Power Explosive como Bitman y otras personas los tachaban de chutarse, ¿no? Pero son personas que han entrenado toda su vida y casi a diario. Y entonces ninguno de ellos casualmente seguía el típico consejo de entrenadores o de la teoría de la hipertrofia, al menos para entonces. Todos ellos se han puesto en forma, han vivido en forma, haciendo cosas que voy a decir distintas, pero distintas entre comillas. Distintas de los demás quizás, pero a la vez también parecidas entre ellos. Y hoy quiero destaparle un poco este pastel a todas estas personas que vosotros seguramente también conocéis a alguien, a varias personas que simplemente hacen deporte o son personas que han hecho deporte toda su vida, y quiero utilizar la evidencia empírica de ejemplos de atletas naturales que se han puesto en forma usando métodos distintos a simplemente 3x8 en el gimnasio. Vamos a verlo aquí en este podcast Biopotencial de Pau Ninja. Cada compra de los productos exclusivos que hagas en la tienda de Pau Ninja contribuye a que este podcast siga 100% independiente, sin patrocinadores que manchen nuestra libertad de información. Usa el cupón MANDÍBULA como descuento de agradecimiento cuando busques tienda Pau Ninja en Google o en las notas del episodio para añadir a tu arsenal anillas de calistenia, el accesorio más infravalorado pero efectivo para sostener nuestra longevidad atlética. Chicles duros para entrenar el músculo más estético que existe, la mandíbula, que son mis chicles 10 veces más duros que cualquier modelo comercial y de solo un ingrediente natural que además es reutilizable. O las gomas de calistenia, únicas en el mercado para medir tu progresión porque son numeradas y las he patentado. Apoya tu progreso y al podcast armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Si os soy sincero, la motivación de hablar hoy de esto es la entrevista que le hice a Omar en el episodio 614, que como siempre os dejo en las notas del episodio, en la que sacamos cortos como para publicitar la entrevista en las redes sociales y se viralizaron a saco. Estamos hablando de millones y millones de visualizaciones entre todas las redes y montones de comentarios que lógicamente trajeron un montón de polémica, porque Omar tiene más de 40 años y lo ves así como que parece un action man, parece una figura de acción, un juguete de estos con los músculos mega marcados. Solo porque me explicó que entrena con poco peso, sin descanso y literalmente con cientos de repeticiones por sesión, ¿vale? Entonces las visitas y los comentarios de odio empezaron a llenar mis notificaciones. Claro, el comentario no era por cómo entrenaba, que también, sino por cómo entrenaba más lo estético que luce. A la gente le da una rabia increíble y por eso el comentario medio era del mismo tipo. Era tipo, hostia, pues este se pincha porque para tener este cuerpo es necesario levantar pesado a pocas repeticiones. Afirmando que Omar o bien mentía o se equivocaba en su metodología de entreno con los años que lleva. Y claro, yo pensando, ¿quién se ha ganado el derecho de los que comentan de decirle que lo está haciendo mal si los resultados hablan por sí solos, ¿no? Porque, o sea, estas personas no eran precisamente modelos de fitness, competidores profesionales, ni nadie que tuviera cuerpos más estéticos que él. En esa entrevista él mismo me dijo que nunca se había pinchado y, sinceramente, aunque yo no tengo motivos para pensar que miente por todos los ejemplos irrefutables naturales que entrenan similar a él y que hoy vamos a como destapar, para llamarlo así, no es que estén entrenando así en secreto, sino que son evidencias empíricas que dices, hostia, nunca había pensado en estos ejemplos muy reales que es imposible que se pinchen y aún así están mega atléticos. ¿Y sabéis qué? Aunque pudiéramos dar por hecho que sí se pinchara una persona, ¿vale? Si lo hiciera, ¿por qué tendríamos que descartar su forma de entrenar
si es lo que le ha dado este cuerpo. Me acuerdo del caso de Greg Plitt, un modelo de fitness americano con un cuerpo increíble, también de Action Man, que de hecho murió atropellado no hace tantos años por un tren, haciendo un vídeo de entrenamientos de sprint para su membresía privada de vídeos y de entrenamientos, ¿no? Que supuestamente entrenaba, él decía o él enseñaba en estos vídeos, siempre tipo circuitos, igual que Omar. Y Greg Plitt en sus vídeos siempre se le veía así como con la piel brillante de lo sudado que estaba, algo que yo siempre que entrenaba pesado y que apenas evolucionaba yo, fue un poco mi motivación para hacer ese test genético que os comentaba en la introducción, nunca experimenté. Si vosotros entrenáis a 3 series, a 8 repeticiones en el gimnasio, quizás es muy intenso, es muy pesado, pero por el tiempo, por los segundos en los que estás haciendo ese esfuerzo, no llegas a sudar. Quizá en el entrenamiento de pierna, pero por lo general son pocas repeticiones muy intensas y no entrenas. Y cuando tuve esa entrevista con Omar, no solo viendo su cuerpo, sino que automáticamente pensé en Greg Plitt, a quien también veo sudando la gota gorda no solo a estos dos, sino también a Javi Colomé, que os comentaba, a Bitman, que por los foros de hace 10 años, cuando comentábamos y cosas juntos, todo el mundo también acusaba de chutarse. Y a él sí que en su Instagram, en las notas del episodio, como siempre, pongo todas las referencias, ¿vale? Pero sí que lo veo entrenar más pesado, pero no es la única manera que hace, porque también lo veo haciendo montones de circuitos de este estilo, combinando, ¿no? A veces entrena pesado, a veces haces muchos de estos circuitos. Lo que quiero decir es que incluso asumiendo que todo el mundo, absolutamente todo el mundo del mundo mundial se chuta, ¿por qué desestimamos los que no entrenan de forma convencional? Nos asusta hacer algo distinto, o bien porque nos pueden juzgar o porque queremos ser lo máximo de eficientes posibles. Es lo que me ha pasado a mí, ¿vale? Pensando que estamos yendo directamente a lo que nos dicen que funciona porque es lo que dice la información. Así no tengo que experimentar con un montón de mierdas y entrenamientos distintos, porque como la ciencia dice esto, me lo creo directamente sin ni siquiera cuestionarlo o experimentarlo en mi cuerpo y puedo ir directamente a la eficiencia. Esta obsesión a la eficiencia en vez de a la observación o experimentación para conocernos, conocer nuestros potenciales, nuestros multipotenciales para potenciarlos, es lo que desgraciadamente nos hace no probar otros métodos de entrenamiento como, no sé, este tipo de circuitos o cosas que distan mucho de los 3 o 4 series a 8 o 12 repeticiones, ¿vale? Con estímulos que quizás hubieran encantado a nuestro cuerpo, a nuestra genética, o nos hubieran enseñado algo que no sabíamos sobre nosotros y nuestra manera de responder a ciertos estímulos que estaban demasiado ocultos porque estábamos ocupados usando la teoría convencional. No estoy hablando de hacer ejercicios rarísimos. Estoy hablando de hacer los ejercicios de toda la vida, pero con estímulos distintos. En cambio, fijaros, como seguro que a todos podemos pensar en ejemplos de personas del mundo real, aquí quiero llegar al kit de la cuestión, que han creado cuerpos increíbles entrenando, por ejemplo, con muy poco peso, pero muchísimas repeticiones, que es la forma contraria a cómo nos dicen que tenemos que entrenar, de 8 a 12 repeticiones para hipertrofia y sobre las 5 o 3 repeticiones para fuerza, ¿no? Tengo muchos ejemplos que daros y lo bueno es que el primero no es un ejemplo que nadie de vosotros, nadie de nosotros pueda decir, es que se pincha. No lo podemos. Porque ¿cómo explicamos el caso de los prisioneros que salen de sus condenas mazadísimos? Hay montones de prisioneros sin nombre que salen, los podemos ver aunque no tengan un nombre porque en YouTube, por ejemplo, hay un montón de evidencia de esto, de personas que entrenan en los parques. Sobre todo esto se lleva mucho en los parques de Nueva York, de Estados Unidos, esos prisioneros que salen de ahí mazadísimos, que salen cachas porque no tienen nada más que hacer ahí dentro. Pues empiezo a hacer 1000 trillones de flexiones, ¿no? En la mayoría de casos tampoco tienen gimnasios porque podrían usar ese material como arma. Así que lo único que tienen para ejercitarse y pasar el tiempo son autocargas, el peso de sus propios cuerpos. Hay casos conocidos que hicieron transformaciones increíbles solo con su cuerpo en prisiones, solo por el hecho de estar condenados y de estar ahí en prisión y cuando sales dicen, ¿qué cojones? El caso más conocido seguramente es Mike Tyson, que salió de prisión más en forma de cómo entró, afirmando
que ahora tenía pues, más fuerza explosiva para boxear, atribuyendo estas mejoras a los gigantescos números de repeticiones que hacía de sentadillas, de flexiones y demás ejercicios de peso corporal que estuvo haciendo ahí dentro. De hecho, creo que fue ahí en prisión donde inventó la ahora famosa flexión Mike Tyson, que son flexiones en las que haces una flexión, pero tienes los pies contra la pared y después de hacer la flexión haces como una sentadilla contra la pared, que cansan de la hostia, ¿no? Y no es el único caso conocido, ya digo, la mayoría de casos son no conocidos, pero con un montón de evidencia de observación que podemos hacer, ¿no? Tenemos a Charles Bronson, que afirmaba poder hacer más de 1.700 flexiones en menos de una hora. No tengo experiencia en esto, pero si ya es difícil pasarse tabaco por las celdas, me imagino que infiltrar jeringuillas para meterte testosterona, TRT, debe ser mucho más difícil, ¿no? ¿Cuál es entonces el argumento de los prisioneros que salen mazados entrenando con montones de repeticiones con autocargas, con el peso de su propio cuerpo? Es una conspiración donde les hacen entrenar pesado en secreto para engañarnos y que salgan de ahí mazados y decir, no, es que han sido las flexiones. No, joder, lo único que pueden hacer es que poco peso, montones de repeticiones les funciona. Pero este no es el único caso del mundo real donde lo hemos visto. ¿Te interesa la calistenia, el fitness minimalista, la longevidad atlética, pero también, yo qué sé, por ejemplo, Bitcoin o negocios online, salud ancestral, cripto o desarrollo personal? Si te han dicho que tienes que especializarte en algo, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Ya somos 1000 multipotenciales como tú, reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas, hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestra salud, dinero, mente y la comprensión del mundo. Uniéndote, no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre, sino que desbloquearás canales donde compartimos programas, libros y diarios de entrenamiento, debates, boletines, episodios privados y montones de recursos de aprendizaje sobre salud, calistenia y 1000 temas interesantes. Descuentos también especiales en los productos de salud y fitness de la tienda de Pau Ninja. Pero date prisa porque este es el último año que abrimos puertas a nuevos miembros. Asegura tu plaza ahora y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Me refiero a que si partimos de la base que todo el mundo se chuta, entonces podemos compararlos a todos por igual, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de las artes marciales mixtas, MMA, hay bastante pinchito por ahí en medio, eso se sabe bien. No sabemos exactamente quién se chuta, quién se no, podemos hipotetizarlo y seguramente estaremos bastante acertados, pero por esto podemos dar por hecho que todo el mundo lo hace. Y si con esta primicia aplicamos nuestro poder de observación, podemos ver ejemplos como el luchador de la UFC, Herschel Walker, que tenía uno de los cuerpos más estéticos de este ámbito, asegurando entrenar exclusivamente con repeticiones altísimas. Igual que lo hacía The Great Gamma de las épocas de Blanca y Negro, ¿no? Con un récord aún no roto del montón de combates que ganó y que decía haber entrenado solo con peso corporal. Se dice que este señor, de hecho, The Great Gamma, podía combatir a 40 personas en un solo día con una histamina, no histamina, las histaminas es otra cosa, estamina quería decir, el hecho de no cansarse, una estamina inquebrantable que le hacía seguir sin parar. Ojalá pudiera aplicar esto en la cama, ¿no? Pues muy probablemente gracias al hecho de entrenar con tantas repeticiones, porque al parecer hacía literalmente miles y miles de sentadillas hindú y sentadillas convencionales. Todo con peso corporal, todo con autocargas, pero aún tengo ejemplos de cuerpos estéticos construidos así. Si damos por hecho que todo culturista se pincha también, o culturista profesional, y volvemos a analizar todos los cuerpos de esta primicia, podemos ver que culturistas de la época dorada como Flex Wheeler, que vale, no es que entrenara con peso corporal, todo hay que decirlo, pero sí que se dice que hacía unas cantidades de repeticiones inigualables a lo que, al menos en comparación, a lo que se recomienda hoy en día, con decenas y decenas de repeticiones en sus ejercicios. Y antes de continuar y poneros otro ejemplo, quería decir que en el tema del culturismo, recordemos que estamos hablando de potenciar genética. A lo mejor lo que nos da más hipertrofia, según la ciencia y según la demostración empírica, sí es estos rangos de 3, 4 series a 8, 12 repeticiones.
Y que lógicamente si tú tienes una genética que no es favorecida entrenando así, no podrás llegar a ser un culturista profesional del Olimpia. Lo que quiero decir es que los culturistas del Olimpia son personas que ya tienen unas genéticas que son más propensas a generar hipertrofia, es decir, sus cuerpos están hechos para estar en esa tarima. Eso no significa que una persona donde la fuerza explosiva es su máximo potencial no pueda llegar a tener un cuerpo increíble, solo que no será estéticamente a la par que un culturista profesional. Esto quiero decir, ¿vale? Pero hay incluso otros cuerpos, y muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo, que para mí son muchísimo más estéticos que el culturista típico del Olimpia, porque lo que hay ahora es simplemente quien tiene una combinación de más masa y más definición. No quiere decir que sea una estética como las estatuas griegas, que para mí, como son realmente, para mí esa es la estética verdadera. ¿Qué hay? Os pongo otro ejemplo. ¿Qué hay de los atletas de calistenia que compiten por el máximo de repeticiones en circuito? Es la que se llama la fuerza-resistencia. En el episodio 573 os hablaba que no es fuerza y no es resistencia, sino la strength endurance, en inglés es la fuerza-resistencia, que como veréis en sus fotos y vídeos tienen unos cuerpos con unas medidas muy estéticas, literalmente modelos de fitness, pero que sus entrenos van en contra del dogma del fitness, porque no van a hacer la máxima hipertrofia, aunque inevitablemente, como se ven en estos cuerpos, terminan hipertrofiados, porque se basan en circuitos de muchísimas repeticiones, de muchísimo volumen en periodos muy cortos de tiempo. Y a veces entrenar por tiempo en vez de repeticiones es lo que les renta más por su genética, usando estas dos variables como lo más importante para seguir progresando, sin apenas utilizar ningún tipo de peso externo. Por ejemplo, sigo a un tío que se mete 1000 flexiones en 30 minutos y tiene un cuerpo absolutamente envidiable. Os dejo el vídeo en las notas del episodio. Es increíble ver a este pavo. Me parece que es de Lituania, pero está viviendo en Londres. Se llama Kes. Y sí, quizás está ciclado, pero ¿y los que están ciclados y no tienen estos cuerpos? Es que realmente, si asumimos que la teoría de que lo que contribuye a ganar masa muscular es cierta y que por lo tanto hay que incluir algún tipo de intensidad en el entrenamiento o de tensión mecánica, todos estos ejemplos nos podrían estar indicando que hay algo más allá de levantar pesado, que la intensidad no es solo peso en la barra, que quizás esta intensidad la podemos conseguir de otras formas, como por ejemplo entrenar con muchas repeticiones pero poco peso, porque se habla de intensidad siempre por lo mismo, la tensión mecánica, pero veréis, hablando en ninja, la tensión mecánica es cuando los músculos se han contraído tanto que parece que van a reventar de la tensión, todo el peso al que los estamos exponiendo. Por esto la asociamos a meter más peso en la barra, más peso, menos repeticiones podemos hacer, lógicamente. Es como cuando estiramos una banda elástica, que su propia fuerza interna es una fuerza interna que hace que quiera volver a su posición original. Pues en la última década, la búsqueda de la tensión mecánica en el ejercicio se empezó a catalogar como el factor principal de lo que nos hace crear músculo, el crecimiento muscular, el factor principal del crecimiento muscular. Y por alguna razón parece que todos los demás mecanismos han dejado de importar o como mínimo han quedado en segundo plano. Pero nada más lejos de la realidad y más sabiendo que la naturaleza funciona en sinergia, no con únicos factores individuales. Pero ojo, no estoy diciendo que la intensidad, mucha o poca, no tenga que estar presente en nuestras sesiones de entreno, pero los fitfluencers de turno se han encargado de que asociemos exclusivamente más peso en la barra igual a más intensidad. Y esto no es así. Hoy lo hemos visto un poco, ¿no? Para progresar no importa que sea mucho volumen, poco volumen, con series de 30 o de 5, con mucho peso o con poco peso, porque hay montones de métodos para intensificar el entrenamiento. Lo que pasa es que la mayoría solo lo sabe asociar a más peso. Es normal entonces que cuando hablo de entrenamiento me dejen comentarios del tipo: trabajar por tiempo es menos óptimo que hacer pocas repes, pocas series muy intensas, porque así descansas antes de cada serie. Por lo tanto, como estás más fresco y puedes meter más fuerza, esto lleva más tensión mecánica. Pero en Ninjas de la Vida, ni intensidad no es solo tensión mecánica, ni la tensión mecánica no es el único ingrediente necesario para una sopa
muscular, para llamarlo así. La tensión es lo suficientemente alta haciendo circuitos de calistenia. Porque, ¿qué es tensión para un músculo? Nuestros músculos no tienen ojos para saber qué herramientas estamos usando para entrenarlos o darles intensidad, ¿no? El músculo no sabe si estamos usando una barra de 150 kilos en la forma más óptima, arbitraria, por el influencer de turno, o si estamos usando 50 kilos del mismo ejercicio, pero desde un ángulo o una posición desaventajada. Si en ambos casos el músculo lo siente como si fueran 150 kilos, ¿me vais a decir que uno crea más músculo o fuerza que otro? Claro que lo que será distinto serán las adaptaciones neurológicas de estabilidad, posición o ángulo con el que estamos entrenando, en el que tengamos el cuerpo, claro. Pero en términos físicos, que no neuronales, el estímulo sería el mismo, ¿no? Quizás piensas que te haces más fuerte con los 150 kilos y lo harás a nivel neuronal. De nuevo, la fuerza es una habilidad. Por lo tanto, si nos tenemos que especializar en un movimiento específico para competir, claro que querrás que ocurran estas adaptaciones neuronales. Y el mejor ejemplo que podemos poner es el de la prensa de pierna. ¿Por qué la gente puede poner tantísimos kilos de 20 kilos, tantísimos discos ahí de 20 kilos en la prensa de pierna y no necesariamente tener unos piernotes? Pues porque el ángulo es desaventajado. Entonces, a la pierna no le importa una mierda los discos que ponga, solo le importa el estímulo que le estamos dando, y en un ángulo desaventajado necesitas poner muchísimos más kilos para que ese estímulo sea lo equivalente, por ejemplo, si te haces una sentadilla perfecta y pesada, ¿no? En cambio, si el objetivo es la funcionalidad, la salud, la fuerza, el músculo, potenciar nuestra genética, habrá virtualmente cero diferencia por entrenar con poco peso si la intensidad percibida es alta.